En esta mañana vamos a contemplar las Escrituras, vamos a continuar con Filipenses, y hoy vamos a ocupar del capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, y vamos a hablar acerca de la humillación de Cristo. Y para esto me gustaría leer una frase una frase de C.S. Lewis en su libro Miracles. Dice: en la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Desciende, baja desde las alturas del ser absoluto hasta el tiempo y el espacio. Desciende hasta la humanidad, pero desciende para volver a subir y llevar consigo a todo el mundo arruinado. Dice C.S. Lewis esta porción en su libro Miracles. Y creo que resume muy bien la parte de que hoy nos toca compartir en el texto. Realmente podemos comparar la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo como una V. Está en su gloria, desciende en humildad para humillarse y vuelve a ascender en gloria. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la gloria, la humillación y la exaltación de Cristo. Por esa causa es que los hombres pueden mirar y poder ser salvos de la terrible condenación en la cual cada persona en este mundo se encuentra. Aquí no hay acepción de personas, todos estamos perdidos y la única forma de ser salvos es poder contemplar la gloriosa obra de Cristo. Así que en esta mañana vamos a contemplar estos textos y vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Y pido a Dios que sea el predicador un utensilio en sus manos para predicar su palabra, que podamos escuchar el mensaje que hoy nos ofrece este texto. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo hasta el 11. Dice Filipenses 2, del 5 al 11, leemos en el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este sorprendente texto, Pablo está magnificando la humildad y la exaltación de Cristo. Este texto era tomado, dicen, como un himno en la iglesia primitiva. Esto era cantado por la iglesia primitiva. También lo tomaban como un credo porque contiene una teología densa. Esto nos enseña que también el cantar, el alabar a Dios, tiene que tener un buen contenido teológico, porque es donde las verdades del Evangelio son expresadas cantándole a Dios este himno tan glorioso, y así hacía la iglesia primitiva, dicen los historiadores. Y es un sorprendente texto, que podíamos pasar tiempo largo escudriñando este texto y hablando acerca de la teología profunda que contiene cada uno de los versículos. Pero creo que la intención de Pablo al escribir este texto es que Cristo sea el ejemplo para todos los creyentes y encuentren una aplicación del verdadero evangelio en su propia vida. Sacar este texto del contexto nos quitaría a nosotros de poder ver el fruto y el resultado para lo cual Pablo lo escribió. Él escribió en el contexto donde la falta de la unidad estaba dentro de la iglesia y necesitaban reconocer que estaban necesitados de unidad, y la carencia que hacía que faltaba dentro de la iglesia era la falta de humildad.
Estuvimos contemplando la semana anterior los textos anteriores, que realmente había muchos que vivían por contienda y vanagloria, pero para conservar la unidad es necesario la humildad. Y estuvimos hablando de que es necesario aprender de la humildad de Cristo. Es necesario porque Él es la muestra clara de la humildad. Ha leído nuestro hermano Eleazar en el capítulo 11 de Mateo, que Jesús enseña a sus discípulos a que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Y Él es el claro ejemplo. Y la vida cristiana no está centrada en mis logros, la vida cristiana no está centrada en mí mismo, la vida cristiana está centrada en quien Cristo es y nosotros poder ser imitadores de Él. La Biblia nos llama a la imitación de Cristo. Esto no puede ser para cualquier persona, es realmente aplicable a las personas que han sido regeneradas, han nacido nuevo y pueden aplicar la vida de Cristo en ellos. Esto nos debería llevar a imitar a Cristo, a imitar su ejemplo, pero también adorarlo como el Señor de todo, porque el texto al final nos ilustra que todos doblarán sus rodillas y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Este texto nos enseña que la ambición que hay en nuestro corazón por causa del orgullo, de conseguir, que en un mundo caído es lo único que ambicionamos. Somos consumistas por excelencia y nuestra vida está centrada en nuestros propios logros, está centrada en conseguir dinero, en conseguir fama. Triunfar en esta vida está basado en todas esas cosas superficiales y efímeras. Pero en el cristianismo, el triunfo verdadero está en la humildad. El cristiano está llamado a imitar a Cristo en todos sus aspectos de vida. Amén. Quien vino no a consumir, Él vino a dar y dar. Y un dar generoso, de tal forma que entregó su vida para salvar a otros. Ese es el Evangelio. Y es lo que Cristo nos enseña en su palabra. Filipenses 2, del 5 al 11, estamos pisando un terreno sagrado. Es terreno sagrado, porque es contemplar a Cristo para que nuestra vida sea imitadora de Él. Es lo que el texto nos va a llamar. Como bien hemos dicho, la gloria de Cristo no comienza simplemente en su exaltación cuando Él muere y resucita. Él posee en sí mismo, por ser Dios, la gloria que solamente Dios posee. Por eso hemos dicho que la gloria, el Evangelio comienza en Jesús en su gloria, en su humillación y en su gloria, y podemos verla de manera en V, porque realmente es esto. El Dios de gloria viene a hacerse hombre, a humillarse, pero levantado de nuevo en gloria por medio de la resurrección de entre los muertos. Así que el texto de hoy lo enfocaremos más como un telescopio que como un microscopio. ¿Qué quiere decir esto? Porque este es un texto muy doctrinal, pero también nos lleva a una vida cristiana aplicándola a nuestra vida. Podríamos hacer teología sistemática a no poder ser más en este texto y basarnos en muchos textos que las Escrituras nos hablan acerca de la humillación de Cristo, pero si lo hacemos así perderíamos la intención que el escritor bíblico tiene, y es que los creyentes a través de este texto lleguen a imitar a Jesucristo. Y esto vamos a tratar en esta mañana. Quiero que pensemos que la cruz sirve como norma suprema de comportamiento de cada uno de nosotros. Esa es la base de nuestro comportamiento. Y Cristo nos lo enseña en este texto. La idea principal de este texto se encuentra en el versículo 5 y la enseñanza es esta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto es lo que Pablo quiere que la iglesia aprenda. Quiere que Cristo sea el centro
del comportamiento, de las normas de la vida cristiana. Eso es lo que Pablo quiere. Y esa es la idea principal del texto. Jesús nos da el ejemplo de la mentalidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo debe de comportarse un creyente? ¿Cómo Cristo se comportaría? Esa es nuestra meta. Ese es el propósito. Pablo sufría dolores de parto para que Cristo fuese formado. Y realmente, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Ser imitadores de Cristo. Este es el propósito de todo lo que hacemos y somos. Ser semejantes a Cristo. Él nos predestinó para ello, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. A la imagen de Adán, no aspiramos a nada que pertenezca a la gloria de Dios. Adán siempre apunta al pecado, a lo terrenal, a lo superficial, a lo vacío, a lo efímero, aquello que pertenece al mundo. Eso es lo que aspira a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en realidad el creyente debe de estar apuntando constantemente a que la vida de Cristo sea cada vez más evidente en su vida. Y Jesús nos da ese ejemplo de mentalidad para cada uno de nosotros. Porque en Él, solamente en Él, el Padre ha sido complacido. Solamente en Él, el Padre ha sido complacido. Así que no solo necesitamos su ejemplo, sino también su muerte y su resurrección es necesario, porque podemos caer en la moralidad de simplemente imitar ciertos rasgos y aspectos de Cristo porque realmente era una persona buena. No, no se trata de eso. Se trata de que comprendamos que su muerte y su resurrección y quién es Él en su persona lo constituyen como el Dios soberano que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas subsisten por Él. Por lo tanto, no simplemente es un ejemplo moral. Es un Salvador que cambia la vida de pecadores como tú y como yo para que vivan de manera que Él sea glorificado en todo. Por lo tanto, tenemos que estar observando a Cristo constantemente. Debemos de estar viendo a Cristo, porque realmente Él es el que puede transformar la vida de pecadores como usted y como yo. Así que el primer punto de este texto, el versículo 5, me gustaría ponerle el título de la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere, sentir. Haya en vosotros este sentir. En otras de las versiones aparece como esté en vosotros la mentalidad de Cristo. Está realmente apuntando a una forma de pensar que nos lleve a un estilo de vida. Y hay varias versiones que quiero leer y dice, tengan la mentalidad entre ustedes, la cual es suya en Cristo. Otra versión dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. Reina Valera del 2015 dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y dice una de las traducciones más actuales, en sus relaciones con otros, tengan la misma mentalidad de Cristo. O sea, este texto está hablando acerca de cómo afrontar la humildad para que conservemos la unidad. Y el ejemplo es Cristo. Estuvimos hablando que la unidad no puede ser guardada si no hay humildad. La humildad, hermanos, es un rasgo distintivo de aquellas personas que están aprendiendo de Cristo. El orgullo arruina la obra de gracia en nuestros corazones. Las Escrituras nos enseñan que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, el orgullo entorpece nuestras relaciones entre nosotros y entorpece nuestra relación con Dios. De tal manera que la soberbia, el orgullo, hace que Dios nos resista. Por lo tanto, baja tus brazos. Bajémoslos hoy. Estamos ante la palabra de Dios. Y que Él sea el que nos guíe en un profundo y verdadero arrepentimiento. Para que podamos considerar que necesitamos esa humildad que Cristo tuvo para vivir en unidad. Hermanos, ya sea con cualquier texto, el texto tiene como énfasis, en este texto, tiene como énfasis imitar y considerar cómo Cristo vivió. Si quieren vivir en una unidad perfecta, deben de pensar e imitar a Cristo.
Él vivió en una unidad perfecta a causa de su humildad. ¿Es mi forma, lanzo unas preguntas, es mi forma de pensar y vivir y muestran que estoy imitando a Cristo? ¿Se me conoce a mí por la compasión y la humildad que Cristo tiene? ¿Es nuestra mente como la mente de Cristo? Dice John Piper. Espíritu de tu mente, dice John Piper, tu mente está llena del amor de Cristo. No, disculpen. Cuando tu mente está llena del amor de Cristo, entonces el espíritu de tu mente se renueva y se libera del engaño del mundo. Y de esa mente renovada surgen actitudes nuevas, emociones nuevas y prácticas nuevas que tienen a la vista la justicia y la santidad de Dios. Este es el enfoque. Pablo quiere que la iglesia adopte esta forma de pensar porque le llevará a tener emociones que están renovadas, actitudes que están renovadas y prácticas renovadas por el conocimiento de Cristo en nosotros. Y estas actitudes, esas prácticas están llenas de justicia y de santidad por causa de la renovación de nuestra propia mente. Las Escrituras nos llaman a renovar constantemente nuestra mente a través del poder de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ella nos da el conocimiento exacto de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así que este texto tiene la intención de que cada creyente aplique esta forma de pensar en su vida. Y el contexto que ahora vamos a leer, los textos consiguientes, nos hablan acerca de la imitación, acerca de la humildad de Cristo. Debemos de considerar esa humildad. Y que Dios renueve nuestra mente. Renueve nuestra mente para que esas acciones de humildad transformen nuestra vida. Pablo está recomendando y exhortando a imitar a Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo. Es lo que Pablo quiere, que adopten esa mentalidad humilde como la de Cristo. Quiere ver una comunidad consciente de Cristo. Y eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Debemos de ser conscientes a quién estamos siguiendo, a quién estamos imitando. Es contemplar y imitar a Cristo. Él es el claro ejemplo. Está claro que las Escrituras nos llaman a imitar la fe de aquellos que se viven diligentemente la fe y con muestras de testimonio, pero aquí la verdadera imitación es mirar a Cristo, es contemplar a Cristo, es seguir sus actitudes, es seguir sus acciones. ¿Cómo actuaría Cristo en cada aspecto de mi vida? ¿Soy consciente de esa verdad en mí? ¿Actúo conforme Cristo quisiera que yo actuase en cada momento de mi vida? Sé consciente, hermanos, que esto es algo que tenemos que aprender, porque Cristo nos dijo, como hemos citado, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos de emular muchos modelos de vida y muchas biografías de santos hombres que vivieron en el pasado, nos inspiran, pero realmente ellos tuvieron que tomar la iniciativa de imitar a Cristo. Esto es lo que esconden aquellas personas que realmente tuvieron un testimonio ejemplar, imitaron a Cristo, porque realmente se basa en eso, imitar a Cristo. Jesús es el modelo por excelencia. Jesús es el modelo. Y en un contexto donde la unidad es la tarea y Cristo es el ejemplo, y que la humildad es la gracia que necesitamos para dicha unidad. Necesitamos gracia, necesitamos la gracia de la humildad para ser transparentes entre nosotros e imitar a Cristo, nuestro Salvador. Así que, hermanos, en esta mañana pensemos en esto, pensemos en Cristo. La segunda, hoy me ha hecho reflexionar, estaba reflexionando sobre el texto y me hacía pensar en cómo el texto realmente relata la unidad entre el Padre y el Hijo. Porque estamos llamados a imitar esa unidad. Estamos llamados a imitar esa unidad tan perfecta e inquebrantable que la Trinidad tiene.
Por lo tanto, Cristo desciende en sujeción al plan redentor del Padre, de tal forma que Él vive completamente unido al Padre y a sus propósitos eternos. De tal forma que la segunda persona de la deidad, nuestro amado Señor Jesucristo, muestra voluntariamente esa disposición de querer obedecer al Padre humillándose hasta lo sumo. Dice el último texto, dice, para gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, este texto contiene teología profunda que muestra la unidad que existe en la Trinidad, en este caso, entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, Cristo muestra humildad al asumir esta responsabilidad que caía sobre sus hombros de venir en semejanza a nosotros y humillarse hasta lo sumo y humillarse a muerte de cruz. Por eso el texto finaliza y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque hay una conexión de unidad en la Trinidad tan perfecta que Cristo muestra cómo debe ser la unidad entre la iglesia. Amén. Veamos el versículo. Disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Amén. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, dice el texto, el cual en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ese texto nos está ilustrando que Jesús, siendo en forma de Dios, es que Jesús disfruta de una posición exaltada por ser Dios mismo. No es algo que se le otorgue, no es algo que se le deba de reconocer, es algo que Él tiene. En su misma esencia, Él es Dios. Y en este texto vemos la naturaleza divina de Cristo, siendo en forma de Dios. Y en la parte B dice el ser igual a Dios. En cuanto a su naturaleza divina, Pablo afirma que Jesús existe en forma de Dios. Y no habla en forma de apariencia externa, sino que sigue siendo la misma naturaleza de la esencia de Dios. Eso es lo que la forma de Dios está ilustrando aquí. Jesús es la forma de Dios. La palabra es morfe y quiere decir la esencia de la naturaleza de una persona. Él en su esencia, en su naturaleza misma, Él es la segunda persona. Él es Dios. Y Sproul dice, la realidad de quien realmente es y no la apariencia. Forma implica que Jesús es el ser divino. Estos rasgos son importantes de comprender porque el que se humilla no es alguien que realmente debamos de considerar que debe de humillarse. Al contrario, todos deben de reconocer quién es Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. No tiene necesidad de humillarse. Él es exaltado y tiene una naturaleza divina que es exaltado por siempre. Él tiene esa condición. No puede cambiar ni variar por el tiempo. Él es exaltado. Él es forma de Dios. Así que, hermanos, no debe de considerar la humillación como algo que deba de adoptar. Simplemente el hecho de que el Padre y el conceso trinitario en la eternidad hayan concebido este plan redentor, no sé por qué ha tenido que ser así, pero Él lo ha planificado así. Que aquel que es forma de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tenga que hacerse hombre y descender y humillarse de tal forma que se hace hombre, porque esa es la humillación, Dios haciéndose hombre. Y es más, estando en esa condición de hombre, aún se humilla más, muriendo en una muerte horrorosa, que es la muerte de la cruz. Algo vergonzoso. Miren la parte B del versículo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. La palabra igual se refiere a cantidad, calidad y carácter. ¿Sí? Algunos podemos pensar
que es un Dios menor. No es un Dios menor. Es igual a Dios, dice el texto. Jesús es igual a Dios, es Dios. No es un Dios menor, es Dios mismo. Y esta es una doctrina fundamental que debemos de conservar por los siglos de los siglos. Cantaremos en el cielo esto. Así que no, hermanos. Jesús es Dios en esencia, poder y gloria. Amén. El que viene a descender del cielo es Dios mismo. Amén. Como es el nombre que caracterizaban, dice en Isaías, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios mismo el que desciende para llevar a cabo el propósito redentor. Dice el texto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. MacArthur dice al respecto, porque me ha parecido una buena explicación, dice, aunque Cristo tenía todos los derechos, privilegios y honores de la deidad, de los cuales era digno y nunca podría ser descalificado, su actitud no fue aferrarse a esas cosas, ni a su posición, sino a estar dispuesto a renunciar a aquellas cosas por un tiempo. ¿Sí? No está renunciando a cualquier cosa pecaminosa, está renunciando a privilegios que realmente le pertenecen. A él le pertenecen todos esos privilegios por ser quien es. Romanos 15:3 dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él podría haber retenido sus derechos como Dios que es. Pero es que voluntariamente Él toma la disposición de dejar su trono y su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria como la que tuvo que pide en Juan 17:1. Padre, glorifícame al lado tuya con la gloria que yo tuve desde el principio. Esa gloria le pertenece a Jesús. Él nunca tenía que haber realizado esa obra porque le pertenece a Él toda gloria y honor. Es su disposición. Renuncia a su posición por un tiempo. ¿Sabes qué nos enseña esta humildad de Jesús? Que vivió con las manos abiertas, mostrando generosidad y servicio. Y esa humildad de descender nos enseña esto. Nos llama a la generosidad, nos llama al servicio. No le costó despojarse de todos los privilegios que él tenía para servir a otros. Eso es la humildad de Cristo. Él deja su trono, deja su gloria para servir a otros. Ahora la pregunta para nosotros de forma práctica tendría que ser, ¿le cuesta a usted despojarse de algo? Piense en lo que Jesús deja. Piense en el lugar donde Jesús desciende. Y piense en usted. Si le cuesta despojarse de algo, a usted y a mí, para servir a otros. Piensa en esto. Aplica este texto a tu matrimonio. Y baja tu orgullo. Aplica este texto en el trato con tus hermanos. Y baja el orgullo. Aplica este texto con la gente. Y baja tu orgullo. Es esta la mentalidad humilde. ¿Cómo podemos pensar que Él deja cosas legítimas? Nosotros tenemos que dejar cosas que nos hacen daño. Egoísmo, orgullo, vanidad, contienda. Él deja cosas legítimas y santas para mostrarnos cuál es el camino que nosotros debemos de andar. Esta es la mente de Cristo. Mire y contemple el texto hoy. Contémplelo. Es lo que nos enseña. La renuncia de Cristo, honores, privilegios, todo eso es legítimo para su persona. Él es Dios mismo y merece todo eso, todo se merece.
Pero Él renuncia a eso para enseñarnos la humildad. El Evangelio nos llama a eso, a renunciar. Y nuestra renuncia es a cosas ilegítimas, que es el orgullo, que es la vanidad, que es la rebeldía, que es la rivalidad. ¿Nos cuesta a nosotros renunciar a cosas no legítimas? ¿Se dan cuenta que ese es nuestro pecado? Jesús renuncia a cosas legítimas. Y hoy el Evangelio nos llama a renunciar a cosas ilegítimas que nos perjudican, que entorpecen nuestro camino hacia la humildad. Este es el camino. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos. Esto es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Es la humildad de Cristo. Es la humildad de Cristo. Nos llama el texto a imitar a Cristo. Amén. Y eso es lo que debemos de considerar. En la parte 26b, esto es lo que nos enseña las Escrituras. Hermanos, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos muestra que su humilde encarnación, dice, sino que se despojó a sí mismo. Dice otro, la Biblia textual, la cuarta edición, dice, se vació a sí mismo. Cristo se negó a aferrarse a sus derechos. Que es la palabra, dice Tozer, veló su deidad, pero no la anuló. Esto es lo que Cristo hizo. Veló su deidad, pero no la anuló. La palabra vaciamiento o despojó es, la palabra vaciarse es kenosis, y es un acto de renuncia voluntaria, y no está diciendo vaciarse de su divinidad. Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo dejo de ser Dios. No. Dios, Jesucristo, hombre, es 100% Dios y es 100% hombre. Él no puede dejar de ser Dios. Es un acto imposible. Pero me gusta esta definición que he encontrado. Añadió humanidad, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Dice, he puesto aquí, dice, en la encarnación dejó al lado sus privilegios, dejó la gloria celestial, renunció a su relación cara a cara con el Padre, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, se hizo pobre siendo rico para que otros gozaran de sus riquezas, sintió la ira del Padre por los pecadores. Fíjese el cambio que hace Jesús por llevar a cabo este plan perfecto de salvación. Hermanos, ¿estamos dispuestos a dejar a un lado todo lo que nosotros somos para el beneficio de otros? Ese es el calibre de la humildad. Eso es como mediríamos la humildad en Cristo. Renunciar a cosas legítimas que a Él le pertenecen por salvar a otros que no merecen nada. Miren el 7b, el texto. Hecho semejante a los hombres, en otro texto, y tomó forma de siervo. El siervo en el mundo grecorromano estaba privado de derechos básicos. ¿Sí? Derechos básicos. Pero Jesús renunció a sus derechos soberanos y se hizo siervo. Esa es la condición de su humillación. Como soberano, toda la tierra tenía que doblegarse hoy mismo a adorarle, que es lo que se hará en un futuro. El texto no lo dice. Toda boca confesará y toda rodilla se doblará que Jesucristo es el Señor. Pero sin embargo aún no se ha aplicado esa realidad y Él lo que hace es humillarse. Él tenía derechos soberanos que serán vistos
en gran manera en aquel día y se hizo siervo. Esa es la condición. Mientras los discípulos luchaban por tener el lugar más preeminente en el reino, deja que mis hijos, decía la madre, deja que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo? ¿Cuál es tu mentalidad del Evangelio? ¿Cómo piensas que es el Evangelio? ¿Cómo lo piensas? Y mientras los discípulos luchan por un lugar de honor y reconocimiento, Él viene a lavar los pies de los pecadores. Tiene los derechos soberanos. Todo el mundo tiene que servirle a Él, reconocerle a Él, que eso pasará en un futuro, pero ya no para la salvación. Y ahora nosotros simples mortales, que lo único que merecemos es el castigo eterno, estamos exigiéndole a Dios privilegios que no nos pertenecen. El orgullo de nuestro corazón está infectado por el pecado y buscamos reconocimientos. Y aquel que se merece todo el reconocimiento y honor, la excelencia en persona, el glorioso Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que todas las cosas que vemos y que no vemos subsisten por la palabra de su poder, viene a humillarse, a lavar los pies a sus discípulos. Esa es la humildad. Hermanos, esa es la humildad de Dios, la humildad de Cristo. Hermanos, en el contexto en el que estamos, para Ebodía y Síntique, unas mujeres que disputaban dentro de la congregación, que no se ponían de acuerdo. Esto era un hachazo directo al corazón suyo para erradicar el orgullo. Que dice Pablo, que se pongan en común, que se reconcilien. Porque el Evangelio muestra eso. El Evangelio es perdón, es misericordia, es gracia a quien no la merece. Es ayuda a los más desfavorecidos, es sacar a los condenados a la salvación, es sacar de muerte a vida, es sacar de tinieblas a luz. Todo eso es lo que Cristo ha hecho en su humildad, en su humillación. Él viene a servir. Aún queremos buscar reconocimiento, aún buscamos un lugar alto. Mira a Dios. Mira a Dios y asume tú. Asumamos. Porque soy el primero que tiene que aplicarse este texto. Asumamos quiénes somos. Asúmalo. Es imposible contemplar este texto sin ver la necesidad que tenemos de Cristo. Pero tenemos una necesidad de Cristo increíble. Hermanos, estos textos nos apuntan hacia esto. Dice el texto, en la parte C, se hizo semejante a los hombres. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, nació como un ser humano. Y esa es su humillación. El que siempre fue Dios, se hizo un ser humano. Cuando la gente miraba a Jesús, lo veía como un hombre, no como un extraterrestre. Porque Él vino a mostrar realmente cuál era el camino. El camino, la verdad y la vida. Y cuando la gente lo miraba, lo hacía ese. Y el Mateo 8:27 dice, ¿qué clase de hombre es este? Decía la gente que estaba a su alrededor, ¿qué clase de hombre es este? Este hombre es Dios hecho hombre, que viene a salvar a los pecadores, y para la gente que Él salva, ser el modelo de imitación que ellos necesitan para vivir una vida consistentemente cristiana. Esto es lo que la gente necesita. Juan dice el 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y la palabra lleno era pleroma, rebosaba de gracia. A esto vino Jesús, a dar gracia, porque Él era humilde. Miren el verso 8. Si ya era una humillación descender de la altura para hacerse hombre, porque Él no tenía necesidad de hacer esto, mas en su plan redentor lo hizo. Su muerte no fue una muerte natural, fue una muerte sufriente. Dice, y estando en la condición de hombre, ya como diciendo Pablo, estando ya en esa condición es humillación. Ya se humilló. Pero sigue diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Al Padre. Era la completa unidad, estaba basada en la humildad que Él asume, esa responsabilidad de llevar a cabo y ser obediente al Padre, esa justicia que todos nosotros somos deudores. Él estaba sujeto a la justicia divina, llevando a cabo cumplimiento y cumplimiento de todos los mandatos que nosotros hemos sido capaces de cumplir para llegar a la cruz y morir como sacrificio por todos aquellos que han de creer, que tienen que creer en su nombre. ¿Por qué no nació en Alejandría de aquellos tiempos? ¿Por qué no nació en Roma? ¿Por qué no nació en Atenas? ¿Por qué no nació en Jerusalén, que estaban todos los religiosos? Nació en un pesebre en Belén. Vivió 30 años en la oscuridad, diciendo relativamente, nació, creció a escondidas. Nadie sabe nada a partir de los 12 años hasta los 30, donde él aparece. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ha trastornado este hombre el mundo solamente en 3 años? Es porque es Dios mismo viniendo en semejanza de hombre a llevar a cabo el propósito redentor y a mostrarnos cómo realmente una persona es humilde a los ojos de Dios. En su muerte fue clavado junto a 2 criminales y no había cometido pecado. No había cometido pecado. Lo más hermoso de todo esto es que lo hizo voluntariamente. ¿Saben que a Cristo no lo humilló ni Poncio Pilato? No lo humillaron los fariseos. No lo humilló nadie. Se humilló a sí mismo. Voluntariamente. Porque a él nadie lo puede humillar. A Dios nadie lo humilla. Porque Él es exaltado por siempre, sea cual sea la situación. Así que nadie puede humillar a Jesús. El versículo 11 nos lo muestra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Llegará un día que todos aquellos que le nieguen, todos aquellos que lo rechazan, todos aquellos que lo desprecian, todos aquellos que no quieren saber nada de Jesús, un día se encontrarán delante del trono de su juicio, juzgando a todo ser humano. Doblarán sus rodillas, pero ya no será para salvación. Será para un reconocimiento de quién es Él, porque Él es exaltado por encima de todo. Él eligió despojarse. No sientas pena por lo que Él sufrió. No te compadezcas de Jesús, pobrecito Jesús. Él murió, pobrecito. No te compadezcas de Él. Él vino voluntariamente a humillarse, para entregarse a esa muerte, para gloria de Dios Padre y para salvación de los pecadores. Así que nosotros no estamos por encima de Él. Él eligió despojarse. No sientas pena por Jesús. No estamos nosotros por encima de Él. Jesús muestra el camino al reino. Y el camino del reino es humildad, humillarse. ¿Hasta cuánto tengo que humillarme? Jesús lo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es algo que debe de acompañarme toda mi vida cristiana, todo mi trayecto durante mi vida. La muerte de la cruz era una muerte horrenda, horrorosa.
Su humildad la llevó a lo más alto, a ser el sacrificio que quita el pecado. Fue abandonado por sus discípulos, recibió vergüenza, recibió la ira de Dios. Pero hoy podemos cantar con Isaías capítulo 53. No hay hermosura, no hay parecer, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Esa humillación que Cristo sufrió nos muestra cómo Dios es capaz de una muerte salvar a aquellos que están en una terrible condenación para que puedan ser salvos. Solamente en esa muerte hay perdón y vida. Y ahora la Biblia nos llama a seguir su ejemplo. Hermanos, este es el gran llamado de este texto. Nos está llamando a despojarnos de todas esas cosas que realmente nos están estorbando en este camino. Apártalas de tu vida. Si hay irreconciliaciones, reconcílialas. Si hay falta de perdón, perdónalos. Si hay falta de unidad, volvámonos a la unidad. Armémonos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento que hubo en Cristo. Él se despojó de sí mismo para llevar a cabo este plan de redentor y salvarte a ti y salvarme a mí. Por lo tanto, en la cruz, dice Spurgeon, en la cruz hay una cura para cada enfermedad espiritual. Hay alimento para cada virtud espiritual. En el Salvador nunca nos saciamos porque no vamos con mucha frecuencia hacia Él. Contemplando a Cristo es la única manera de que nuestro orgullo se venga abajo y la semilla de la humildad crezca en nosotros y dé un fruto donde el Evangelio resplandezca en nuestras almas y la gloria de Dios Padre sea dada por ti y por mí. Eso es lo que Pablo quiere que entiendan. Por lo tanto, apliquémoslo en nuestra vida. Que Cristo sea glorificado para gloria de Dios el Padre. Damos gracias. Padre, al contemplar este texto, que tu Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribirlo. No nos queda más remedio, Señor, que acercarnos a ti, a pedir perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, que hemos ofendido tu nombre, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestras iras, nuestras contiendas, todos los frutos de nuestra propia carne, se rebelan constantemente contra ti, Señor. Estás llamando a tu pueblo a tener la mente de Cristo, a imitar a Cristo. Ayúdanos y renueva nuestra mente. Que contemplemos la humildad de Cristo. Y a través de contemplar a Cristo, Cristo transforme nuestros corazones por el poder de tu palabra. Padre, pedimos perdón si en algún momento hemos ofendido tu rostro. Y que nos ayudes, Señor, a vencer nuestro orgullo y a resplandecer tu humildad en nosotros. Padre, oro para que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras vidas, en medio de la iglesia, en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestros trabajos, en medio de donde estemos. La humildad sea una característica de nuestra vida para que Cristo sea glorificado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.